Hola, en este video vamos a continuar con el estudio del tema de vibraciones mecánicas y vamos a enfocarnos en lo que es vibración forzada. Específicamente vamos a derivar la solución para la respuesta de vibración armónica del sistema amortiguado. Después de estudiar la respuesta de un sistema no amortiguado ante fuerzas armónicas, ahora vamos a añadir al sistema masa resorte un amortiguador, ¿verdad? Y vamos a permitir que actúe una fuerza externa de forma sinusoidal que será representado como una función representada por la función exponencial compleja, ya que, como comentamos varias veces, esta función exponencial compleja tiene las dos partes, ¿verdad? De hecho, es una forma polar, se puede ver así, de escribir un fasor que gira en el plano complejo, ¿verdad? Entonces, donde esta amplitud es ρ y que este ángulo es omega t, ¿verdad? Entonces, ese fasor se escribe, ρ sería p sub 0, entonces este es el eje imaginario, este eje real, ¿verdad? Entonces, en componente rectangular, ¿verdad? En forma rectangular escribirlo, entre comillas, este sería coseno, ¿verdad? Coseno de omega t. Y la parte imaginaria sería sen de omega t. Por lo tanto, también se puede escribir en forma rectangular como p sub 0 coseno omega t más i, que es en eje imaginario, por seno omega t. Y la ventaja de usar una función exponencial compleja, aunque en realidad no existe una fuerza en forma compleja, pero me resulta bastante conveniente ya que esa misma función, además de ser fácil para derivar, ¿verdad? Y me introduce, me apoyo, puedo apoyarme en el concepto de fasor para hacer sumas y restas de sinusoidales variantes en el tiempo. Además, tengo la solución de una vez, tanto para coseno, también para seno. Entonces, vamos a resolver, ¿verdad? Esta ecuación inferencial para un sistema masa resorte amortiguador sujeto a una fuerza externa sinusoidal, ¿verdad? De nuevo, representada como una función exponencial compleja. ¿Ok? Entonces, la solución homogénea o la complementaria ya la hemos estudiado anteriormente y es podemos decir que es un sinusoidal también acotada por una función exponencial negativa, ¿verdad? Que era envolvente, que hace que la amplitud se vaya decayendo en el tiempo, donde el parámetro sinusoidal, ¿verdad? Dentro del sinusoidal es omega t, es conocido como la frecuencia circular amortiguada y es igual a la frecuencia circular natural multiplicado por raíz cuadrada de 1 menos casi al cuadrado. Y ahora, para encontrar la solución general de esta ecuación inferencial sujeta a una fuerza externa sinusoidal, lo que nos queda ahora, lo que nos faltaba era encontrar la solución particular y según la solución de Euler, ¿verdad? La solución particular para esa ecuación diferencial ordinaria del segundo orden de coeficientes constantes igualado a una exponencial, una función exponencial, la solución particular sencillamente es la misma, ¿verdad? Nada más con el coeficiente c que está por determinarse. ¿Ok? Entonces, para resolver la solución la particular, podemos empezar normalizando primero la ecuación de movimiento, dejándola en términos de las propiedades intrínsecas omega n, la frecuencia circular natural, y casi, que es razón de amortiguamiento. Eso lo podemos lograr dividiendo, dividiendo todo, tanto el lado izquierdo como derecho, entre la masa, ¿verdad? Podemos dividir entre la masa lado izquierdo y derecho. Entonces llego a esa siguiente ecuación. Entonces queda normalizado este término de la segunda derivada. Y después podemos utilizar las propiedades que ya conocemos, intrínsecas de omega n y casi,
su expresión, donde la frecuencia circunatural es raíz cuadrada de K entre M, ¿verdad? Rigidez entre masa. Y casi, por su definición, es C entre 2 omega n por M. Entonces, podemos cambiar entonces este K entre M, ¿verdad? Ese sería entonces omega n al cuadrado. Y C entre M sencillamente es 2 omega n por casi. ¿Okay? Entonces, con este reconocimiento y cambio, ¿verdad? Cambio de coeficiente para que todo quede en términos de las propiedades intrínsecas omega n y casi, la ecuación de movimiento me quedaría de esta forma, u2 puntos más 2 casi omega n por u punto más omega n al cuadrado por u igual a p sub 0 entre m por ei omega t. Okay, ahora sí, entonces la solución, como ya hemos mencionado, solución de Euler para esta ecuación diferencial es una constante c, ¿verdad? Hay una constante c por e omega t, como ya Euler lo ha dicho. Entonces ahora voy a derivar una vez y derivar dos veces, ¿verdad? Y después voy a sustituir estas derivadas a la solución particular en la ecuación diferencial original para luego despejar esa constante c, que es lo que ando buscando, ¿verdad? Entonces, sustituimos esa derivada, ¿verdad? La primera derivada, que es derivar esto, sería c y omega, ¿verdad? Por el mismo. La segunda derivada sería bajar otra vez, ¿verdad? Ese i omega. Entonces, al bajar otra vez i omega, me quedaría i al cuadrado, que es menos 1, y también queda omega al cuadrado, ¿verdad? Recuerden, todo este omega de acá es omega de la fuerza externa. O sea, como hemos comentado ya anteriormente, ¿verdad? En los problemas de vibración forzada, tenemos dos frecuencias, ¿verdad? Dos frecuencias circulares o dos periodos, como se lo quieren llamar. Uno es natural, propio del sistema. Otro es el omega de la fuerza externa, ya que la fuerza externa tanto la vibración libre, ¿verdad? O sea, esta frecuencia natural como la frecuencia circular externa, ambos comparten, o sea, ambos son de movimientos sinusoidales, pero la fuerza externa puede ser, o sea, puede tener cualquier frecuencia, ¿verdad? En cambio, omega n es único, o sea, es intrínseco al sistema y a menos que cambie la masa o rigidez, del contrario, sería una constante, ¿verdad? Una propiedad intrínseca del sistema. En cambio, este omega de fuerza externa puede ser variable, ¿verdad? Dependiendo del caso. Y entonces aquí toda la solución particular, ¿verdad? E omega t, todo ese omega es de la fuerza externa. Es muy importante recordarlo. Entonces ahora sustituimos estos solución particular y las derivadas, ¿verdad? En la ecuación de movimiento y obtenemos entonces, sustituimos, ¿verdad? Entonces hubo dos puntos, sustituimos aquí adentro, ¿verdad? Me quedaría entonces menos omega al cuadrado c e omega t más 2 casi omega n, ¿verdad? Por derivada de u, sería i omega c e omega t, queda un i, me queda omega, recuerden aquí es omega y aquí es omega n, no se cruzan, ¿verdad? No se daría al cuadrado ya que ambos son distintos a menos que sea en caso de resonancia, ¿verdad? Que las frecuencias sean iguales, al contrario son diferentes. Más ahora omega n al cuadrado por u, sencillamente es por c, e omega t igual a p sub 0 entre m por e omega t, ¿verdad? Y aquí ya vemos de que ambos lados se cancelaría entonces e omega t, ¿verdad? E omega t. Y entonces me quedaría una relación de constante c, ¿verdad? Porque puedo despejar, puedo sacar factor común, la constante c. Y entonces queda multiplicado por menos omega al cuadrado más i 2 casi omega por omega n, ¿verdad? Más omega n al cuadrado. Y a la derecha es igual a p sub 0 entre m. Ahora sí, entonces puedo despejar este c. Pero antes de esto, vamos a tratar de simplificar este término, ¿verdad? Que acompaña, que multiplica C, para dejarlo en una forma que me sea más fácil interpretar su significado. Entonces, ahora vamos a a partir de aquí, vamos a sacar primero este omega n, ¿verdad?
frecuencia circular natural al cuadrado con factor común para afuera, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría entonces 1, ¿verdad? Aquí sería 1, 1, ¿verdad? Aquí quedaría 1, que pasaría a ser este 1 de acá, ¿verdad? Ese 1 de aquí. Y ahora, aquí que solamente hay una omega n, como saqué omega n al cuadrado, entonces quedaría, entonces este ya va para afuera, faltaría otra que tengo que sacar, entonces divido entre omega n, ¿verdad? Entonces me quedaría I2 casi por razón de frecuencia omega entre omega n, que es este, ¿verdad? Y ahora este tercer término donde no hay omega n, entonces saqué un omega n, tiene que dividirse entre omega n al cuadrado, que sería entonces esta. Entonces, al sacar, ¿verdad? Al sacar para afuera, en factor común, la frecuencia círculo natural, me quedaría entonces suma, ¿verdad? Suma entre paréntesis, en función, me quedaría en función de, bueno, hay número complejo, ¿verdad? Pero quedaría en función de casi, y quedan en términos de unos factores que le puede llamar beta, ¿verdad? Que es justamente un razón de frecuencias, razón entre la frecuencia circular externa entre sobre la frecuencia circular natural, ¿verdad? Entonces, vemos que este parámetro, razón de frecuencia, ¿verdad? Similar a lo que se ha derivado para el sistema no amortiguado, este es un parámetro o un factor determinante sobre el comportamiento de ese constante C, que después vamos a ver el sentido físico de ese constante C, que representa un factor de amplificación dinámica, ¿verdad? Efecto dinámico de una fuerza sinusoidal sobre un sistema masa resorte amortiguador. Entonces, al quedar de esa forma, ¿verdad? Me queda un número complejo, me queda omega n al cuadrado afuera, entonces yo puedo pasar ese omega n al cuadrado a la derecha a dividir, entonces la parte derecha, ¿verdad? Quedaría como P sub 0 entre masa por frecuencia circular natural al cuadrado y recordando, ¿verdad? Recordando que la definición de omega n es K entre M. Si despejo K, me doy cuenta de que K en realidad es omega n al cuadrado por M. Y justamente me lo encuentro aquí, ¿verdad? Ese omega n al cuadrado por M está en el denominador. Por lo tanto, puedo sustituir masa por frecuencia circular natural al cuadrado a mano derecha por sencillamente la constante K. Entonces, esta parte derecha es igual esencialmente a P sub 0 entre K. Entonces, puedo ya despejar constante C, que no buscando, ¿verdad? Que multiplica la solución particular, esta constante de solución, ¿verdad? Entonces sería P sub 0 entre K. Y ojo, ¿verdad? Este P sub 0 entre K, P tiene unidad de fuerza, newtons, y K tiene unidad de newton por metro, ¿verdad? Entonces, este P sub 0 entre K en realidad es similar a como un resorte, ¿verdad? Bueno, estamos en un sistema más al resorte, pero la fuerza elástica es K por un X. Y aquí, este F entre K en realidad es el P sub 0 de aquí, y entre K del resorte lo que me haría es una deformación, ¿verdad? Puede considerar como una deformación debido a una amplitud P sub 0 de fuerza, ¿verdad? Porque la fuerza, aunque es sinusoidal, tiene una amplitud, bueno, queda un poco feo estas rayas, ¿verdad? Tiene una amplitud de P sub 0. Sin embargo, varía sinusoidalmente esa fuerza, pero la amplitud es P sub 0, ¿verdad? Entonces tiene ese P sub 0 entre K, tiene un sentido de que es una deformación, ¿verdad? Ok. Y ahora, este constante C, ¿verdad? Ya me queda una forma, un poco bonito, ¿verdad? Bueno, bonito tal vez no, pero ya adquiere una forma de que arriba aquí es como una medida de deformación y abajo, ¿verdad? Está en función de razón de frecuencias y razón de amortiguamiento
Sin embargo, aquí encuentro un inconveniente, que es que tengo en el denominador, ¿verdad? Tengo en el denominador un número complejo, lo cual no me permite interpretar correctamente cuál es el sentido, ¿verdad? De un número complejo en el denominador. Por lo tanto, yo puedo entonces multiplicar arriba abajo, ¿verdad? Por el conjugado complejo, ¿verdad? De este número complejo que está en el denominador. Entonces aquí es más, multiplico por menos, tanto arriba como abajo, ¿verdad? Para normalizar el denominador, para convertirlo este de abajo en un número real, de forma tal de que ya me puedo entonces separar, ¿verdad? El número complejo, ¿ok? Entonces, la constante C, después de este multiplicación, ¿verdad? Ya que multiplico por conjugado complejo, abajo quedaría como el primer término, ¿verdad? Este término al cuadrado, ¿verdad? Más este al cuadrado, porque este i, ¿verdad? Este es el típico a al cuadrado menos b al cuadrado, pero como tengo un i al cuadrado, ¿verdad? Hay un i al cuadrado, entonces me queda entonces a al cuadrado más b al cuadrado, ¿verdad? Entonces queda el primer término al cuadrado más segundo término al cuadrado en el denominador y arriba queda entonces lo que está esencialmente en numerador. Por lo tanto, entonces constante C quedaría de esta forma, ¿verdad? Eh, Solo que esta forma es un número complejo en realidad, si vemos como un número complejo, A más BI, ¿verdad? En realidad, bueno, por un constante, digamos, B sub 0 entre K, en realidad este que está aquí, este dividido entre denominador es lo que se conoce como A, es, un número, es la parte real. Mientras tanto, este que acompaña al número imaginario dividido entre igual a este denominador es lo que se conoce como B, ¿verdad? En términos de un número complejo en su forma rectangular, digamos, entre comillas. Pero bueno, también tengo otra forma de escribir un número complejo, ¿verdad? Otra forma de escribirlo es escribir en su forma polar, ¿verdad? Como argumento por igual un exponencial complejo, ¿verdad? Eh, Dado por un ángulo de fase phi sub 0. Entonces, ahora sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encuentro esa amplitud? Esa amplitud sencillamente es a al cuadrado más b al cuadrado entre raíz cuadrada, ¿verdad? Esto es lo que ya comentamos varias veces, esencialmente sacar Pitágoras, ¿verdad? Aquí tengo la parte real, que en realidad la parte real es ¿verdad? Es 1 menos omega entre omega n al cuadrado. Y la parte imaginaria, ¿verdad? Es 2 casi omega entre omega n, ¿verdad? Entonces, bueno, es negativo, ¿verdad? Debería ir abajo, pero bueno, me quedo arriba, ¿verdad? Es un negativo. Este es el ángulo phi sub 0. Entonces, la amplitud esencialmente es la amplitud, ¿verdad? El argumento, el rho es ¿verdad? Esencialmente es elevar este al cuadrado más este al cuadrado y los dos entre raíz cuadrada. Y ángulo de fase sería tangente, ¿verdad? Es tangente inverso de este entre este. Ok, entonces esto me convierte entonces arriba, ¿verdad? Esta parte de arriba, ¿verdad? Esta parte de arriba, ¿verdad? Este término que está en el numerador, esencialmente se convierte en una amplitud que es la raíz cuadrada, ¿verdad? Este rho sería raíz cuadrada de 1 menos omega, omega n al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado, más 2 casi omega entre omega n, también elevado al cuadrado. Pero esta amplitud, ¿verdad? Justamente es igual al denominador. El denominador digamos, si yo escribo, es una raíz cuadrada al cuadrado, ¿verdad? Entonces se cancela este que está arriba con 1, ¿verdad? Eso es, o sea, abajo es, mejor dicho, abajo es
es como decir, es 1/2 a la 2, ¿verdad? Es 1/2 por 2. Entonces, hay 2 veces 1/2. Entonces, una vez se cancela con el de arriba, ¿verdad? Con este. Y queda entonces 1/2. Y entonces este rho se canceló con 1/2 de abajo. Quedaría abajo entonces raíz cuadrada, ¿verdad? De esos mismos dos términos. Y nada más entonces quedaría este exponencial complejo, ¿verdad? Donde lo que indica es el ángulo de fase dado por este phi sub 0. ¿Y quién es este phi sub 0? Este lo podemos ver aquí, ¿verdad? Entonces, phi sub 0 es tangente menos 1 de el término que está en el eje imaginario, 2 casi omega entre omega n, dividido entre 1 menos razón de frecuencias al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ahora sí, entonces reconociendo esto que ya hemos encontrado, ¿verdad? Esta sería la forma final que tiene la constante C. Es un número complejo, pero no hay problema. Ahora podemos interpretar el significado físico, ¿verdad? De esta solución. Y ahora sí, entonces sustituimos este constante C en la solución particular. La solución particular al final sería entonces P sub 0 entre K por 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos razón de frecuencias al cuadrado, todo eso entre raíz, todo esto elevado al cuadrado, más 2 casi por razón de frecuencias, todo eso también al cuadrado, multiplicado por el término exponencial complejo que indica la fase, al final multiplicado por el término sinusoidal, ¿verdad? Donde la frecuencia circular es de la fuerza externa, ¿verdad? Es E omega t, este omega es de la fuerza externa. ¿Ok? Ahora, como tenemos dos exponenciales complejos en multiplicación, la base es la misma, podemos sumar exponentes, ¿verdad? Entonces, llegamos a la forma final, ¿verdad? Que es, entonces, P sub 0 entre K por esto, ¿verdad? Y por el término exponencial un complejo, que en realidad lo que significa es un sinusoidal, ¿verdad? Ya que reiteramos muchas veces este EI, ¿verdad? Esto es lo mismo que un ángulo cita, podemos decir que es un ángulo cita, nada más que se cita está en función de omega t, además inicia desde un ángulo phi sub 0, ¿verdad? O sea, es lo mismo decir que tengo un fasor, ¿verdad? En el plano complejo, este es eje imaginario, eje real, y yo empiezo a girar, ¿verdad? Giro, ese fasor gira con una velocidad angular omega, omega de la fuerza externa, no omega n, ¿verdad? Y empieza a girar desde un ángulo phi sub 0 negativo, ¿verdad? Desde abajo. ¿Ok? Entonces, y si uno quiere también puede expresar esta forma polar de escribir eh, eh, un sinusoidal, ¿verdad? En coordenada rectangular, sencillamente sería, este es el amplitud, ¿verdad? La amplitud es todo esto, ¿verdad? Vean que la amplitud, esa es la amplitud. Puedo decir que es rho, ¿verdad? Que es el rho, la amplitud. Y digamos, la proyección en eje real sencillamente es rho coseno de omega t menos phi sub 0, ¿verdad? Y su proyección en eje imaginario, ¿verdad? Sencillamente sería rho por sen omega t menos phi sub 0, nada más que esto es en eje imaginario, ¿verdad? Entonces esto al final puede convertirse en un rho por coseno de omega t menos phi sub 0 más i, bueno, no me cabe aquí, pero voy a escribir abajo por sen omega t menos phi sub 0. Todo eso entre paréntesis que multiplica a la amplitud rho, ¿verdad? Entonces, este exponencial complejo significa, lo que representa es un sinusoidal, ¿verdad? Simplemente también le llama sencillamente el término sinusoidal, ¿verdad? De la solución. Y al fin y al cabo, entonces, la solución particular
para un sistema amortiguado se compone de 3 partes. La primera parte es un P sub 0 entre K. Como decíamos, este es una deformación, ¿verdad? Segundo término es una constante, o sea, era la constante C, ¿verdad? Recordemos, este era, bueno, era una parte de la constante C, ¿verdad? Nada más que constante C. Tiene también 3 partes, uno es este U, ¿verdad? Esa deformación, otro es ese factor, ¿verdad? Que en realidad es adimensional. Vean que, revisan la unidad, ¿verdad? Vean que la unidad de las frecuencias circulares se cancelaron, ¿verdad? En esas razones. Y casi que es razón de amortiguamiento no tiene unidad. Entonces, este factor es un factor adimensional. No tiene unidad, ¿verdad? Y este último, como ya comentamos, es un sinusoidal que tampoco tiene unidad. Entonces, la unidad de la solución particular está dado únicamente, sencillamente, por SP sub 0 entre K. Entonces, es la unidad, la misma unidad que tiene la deformación del sistema, ¿verdad? Entonces, viendo esto, podemos entonces escribir la solución particular como un U estático por un factor de amplificación dinámica. En su abreviatura lo escribimos como FAT, ¿verdad? Como factor de amplificación dinámica del FAT por EI omega t menos phi sub 0, que esencialmente es un sinusoidal que inicia o que tiene un ángulo de fase phi sub 0, ¿verdad? Y que el sinusoidal oscila, ¿verdad? Con la frecuencia circular de la fuerza externa. Entonces, este P sub 0 entre K, como comentamos hace un rato, ¿verdad? Es la amplitud de la fuerza sinusoidal, ¿verdad? Si este es eje de la fuerza, este es el tiempo, es la amplitud, ¿verdad? De la fuerza sinusoidal, nada más que no es constante la fuerza, sino que modula sinusoidalmente. Entonces, ¿por qué le llama U estático? Es porque en realidad, si yo aplicara, o sea, eso es tratar de comparar con el caso estático, ¿verdad? Si yo aplicara únicamente una fuerza, ¿verdad? Vean que de igual magnitud, aplico en el sistema una fuerza de igual magnitud, ¿verdad? Que es P sub 0, ¿verdad? Si aplico una fuerza estática de igual magnitud P sub 0, ¿cuál será la deformación? Sería, si fuera una fuerza estática, ¿verdad? Entonces, resorte amortiguador no trabajaría, tampoco entraría a funcionar fuerza inercial. Aplicó nada más P sub 0, bueno, un P igual a P sub 0, ¿verdad? Un P en el tiempo constante de la deformación U del sistema. U esencialmente sería de P sub 0 entre K. Sería una deformación estática. Por eso es que le llama este P sub 0 entre K U estático. Es como si, o sea, si la fuerza fuera estática, se formaría únicamente esa magnitud P sub 0 entre K, ¿verdad? Lo que pasa es que la fuerza no es estática, no es constante en el tiempo, sino que es modulado, varía sinusoidalmente. Y la pregunta es, ¿cuál es el efecto dinámico de que esa fuerza, en vez de mantener una magnitud constante, oscila, ¿verdad? Sinusoidalmente? ¿Cuál es el efecto? Por eso viene ese término que se llama factor de amplificación dinámica, ya que la fuerza no es estática, no es constante, comparado entonces con ese caso estático, al ser la fuerza, ¿verdad? Variante sinusoidalmente, ¿eso qué implica? Implica que la respuesta, ¿verdad? O al menos la solución particular en ese momento, ¿verdad? Sería esa deformación estática, ¿verdad? Como si la fuerza fuera estática, multiplicada por ese factor que ahora vamos a ver un gráfico que nos digamos, ilustra de cómo se vería ese FAT, ¿verdad? Pero al menos yo sé que si ese sinusoidal, ¿verdad? Varía con una frecuencia circular igual a la natural, ¿verdad? Entraría en resonancia, donde se cancelaría este y este, ¿verdad? Bueno,
sería 1, ¿verdad? Sería 1, sería 1. Ese FAT en caso de resonancia me llegaría a ser 1 menos 1 es 0. Aquí me quedaría 1, ¿verdad? Y 2 casi al cuadrado entre raíz cuadrada es 1 sobre 2 casi. Y si casi es bajito como 0.01, el FAT me puede llegar ¿a dónde? A un valor inclusive de hasta 50, ¿verdad? Porque es 1 sobre 0.02 y 0.02 inverso es 50, ¿verdad? Entonces, vean que comparado con el caso estático P sub 0, ¿verdad? Aunque yo aplicara ahora la misma magnitud de fuerza, solamente que ahora dejo que la fuerza actuara sinusoidalmente, ¿verdad? En forma sinusoidal, con una frecuencia, en este caso, igual a la frecuencia natural del sistema, o sea que entre resonancia, yo podría aumentar o amplificar esa deformación estática por 50 veces. Solamente modificando el comportamiento de la fuerza, el patrón de la fuerza, ¿verdad? En vez de ser estático, o sea, el mismo P sub 0. Vean, P sub 0 es el mismo, ¿verdad? La fuerza P sub 0 es el mismo. Nada más que en vez de aplicarlo constante, le aplico en forma sinusoidal, de modo que la frecuencia de la fuerza sea la misma que la natural, para que entre en resonancia. Yo puedo entonces, mediante vibración armónica, o sea, es una técnica, ¿verdad? Mediante vibración armónica, lograr que la deformación del sistema, la deformación total, se amplifique 50 veces en comparación con el caso estático. Por eso es que le llama factor de amplificación dinámica, ¿verdad? Que es un factor que puede amplificar inclusive por mucho, depende del amortiguamiento que tiene el sistema y la razón de frecuencias, puede amplificar mucho la respuesta del sistema, ¿verdad? Se llama esto entonces el FAT y eso es lo que viene a modificar, ¿verdad? Al comportamiento respuesta del sistema en comparación con la deformación estática, ¿verdad? O que multiplica la deformación estática para amplificarlo y ese sería lo que se conoce como el efecto dinámico, ¿verdad? Ese es el efecto dinámico, es ese factor. Y por último, el tercer término, ¿verdad? El tercer término esencialmente es un sinusoidal, como ya comentamos, con un ángulo de fase phi sub 0. Ok, entonces, ahora sí, tenemos solución particular y ya interpretamos un poco el significado, ¿verdad? De cada parte de la solución. Ahora entonces podemos dar paso a ver la solución general, ¿verdad? La solución general sería la suma de la solución homogénea o la complementaria, UC, que es ¿verdad? Que es más la solución particular, que es lo que recién encontramos. ¿Ok? Entonces, ahora sí, entonces ya tengo la solución particular más la complementaria. Ahora puedo entonces derivar, ¿verdad? Encontrar ecuación de velocidad y mediante condiciones iniciales resolver quién es A y quién es B, ¿verdad? Solo que, bueno, aquí antes de encontrar las constantes A y B, la solución homogénea, ¿verdad? El primer término, la solución homogénea, se le llama solución transitoria, porque vean que esta solución, ¿verdad? La complementaria, que es la que encontramos en vibración libre amortiguada, es un sinusoidal. Vean que este es un sinusoidal, ¿verdad? Es un término sinusoidal. Este es un término sinusoidal que oscila, o sea, que la frecuencia de oscilación es omega d, que si se acuerdan, omega d es omega n por raíz cuadrada de 1 menos casi al cuadrado, ¿verdad? O sea, está en función, mejor dicho, de un valor muy cercano a la frecuencia circular natural del sistema, intrínseco del sistema, ¿verdad? Pero vean que este sinusoidal, su amplitud es acotado por exponencial negativo, ¿verdad? De la solución homogénea, o mejor dicho, vibración libre amortiguada. Entonces, como el sinusoidal es acotado por un exponencial negativo, su amplitud decae rápidamente y pronto desaparece, ¿verdad? De la solución. Por eso es que él le llama solución transitorio, ¿verdad? Es transitorio. En cambio, este segundo, ¿verdad? Vean ese segundo
que es solución particular, la solución particular, vean que en ningún momento la amplitud decae, ¿verdad? Porque este exponencial complejo, esencialmente, como ya hemos dicho, es un coseno de omega t menos phi sub 0 más un i sen omega t menos phi sub 0, sencillamente. ¿Sabes? Bueno, son dos sinusoidales en uno, ¿verdad? Nada más que en eje real es coseno, eje imaginario es seno, ¿verdad? Pero es un sinusoidal igual. Y vean que aquí nada más que la amplitud del sinusoidal es el U estático, ¿verdad? Este U estático por el FAT, ¿verdad? Este que está aquí es el FAT. En ningún momento la amplitud decae. Es decir, si la fuerza externa persiste, o sea, esta frecuencia de la fuerza externa continúa la misma y la amplitud de la fuerza externa P sub 0 será la misma, entonces va a continuar, ¿verdad? El sistema oscilando sinusoidalmente, ¿verdad? En cambio, este primero, que es transitorio, al cabo de unos ciclos, ya este exponencial negativo hace que la amplitud, que su amplitud te caiga rápidamente a cero. Por eso le llama transitorio. Y la solución particular, ¿verdad? Que es le llama solución estacionaria, ¿verdad? O la parte estacionario de la solución. Y ahora sí, entonces podemos resolver, ¿verdad? Para las constantes A y B. Solo que, como estamos trabajando con una función exponencial compleja, ¿verdad? Estamos trabajando con función exponencial compleja. Las condiciones iniciales deben ser también números complejos porque aquí el fenómeno vibratorio es visualizado como una rotación de un fasor en el plano complejo en vez de funciones trigonométricas de senos y cosenos, ¿verdad? O sea, ya hemos reiterado muchas veces, estamos viendo que el fenómeno sinusoidal, ¿verdad? Ese fenómeno oscilatorio es representado como un fasor, ¿verdad? Que gira en el plano complejo y por supuesto entonces empieza, ¿verdad? Si este es la parte imaginaria, esa es la parte real, va a empezar desde un cierto valor en la parte real, también desde un cierto valor en la parte imaginaria, ¿verdad? Por supuesto ambos pueden ser resumidos como un ángulo, da sub cero inicial, con una amplitud ρ, por supuesto, ¿verdad? Entonces, eh, eso implica que hay digamos, debe ser un número complejo, ¿verdad? Ya que estamos ahora trabajando con formas rectangulares, entonces el desplazamiento inicial, ¿verdad? Que es de hecho un ρ por E y zeta sub 0, donde zeta sub 0 es ese ángulo de fase inicial, ¿verdad? En la forma de coordenadas polares para expresar un número complejo, como ya ilustramos ahora hace poco, la cual también se puede escribir en coordenadas rectangulares, ¿verdad? Como U inicial en la parte real más U inicial en la parte imaginario, ¿verdad? En tiempo cero para el desplazamiento inicial y velocidad inicial, ¿verdad? Es U real en tiempo cero punto en parte real y U imaginario punto, ¿verdad? En tiempo cero en la parte imaginaria. Y con estos constantes, con estos dos condiciones iniciales, en forma compleja, ¿verdad? Es para que tenga condición inicial tanto para la parte real que es coseno, también para la parte imaginaria que es seno, ¿verdad? Entonces tenemos las soluciones, bueno, digamos las expresiones para las constantes A y B, o sea, después de muchos cálculos y despejes porque tengo que sustituir, ¿verdad? Esas condiciones iniciales complejas en esta ecuación gigantesca, ¿verdad? Y la otra que es su derivada, ¿verdad? La derivada es todavía más monstruosa, ¿verdad? Porque implica producto de un exponencial negativo como un sinusoidal, ¿verdad? Y más otro que también es un sinusoidal. Entonces es bastante engorroso el proceso, pero al final puedo despejar, ¿verdad? Puedo obtener las constantes A y B de esa forma. Y tanto A y B están en función de unas constantes más C1 y C2 que se expresan de esta forma, ¿verdad? Y vean que las constantes A y B también son números complejos porque, como les decía, ¿verdad? Como estamos trabajando en todo este proceso con una fuerza eh, compleja, ¿verdad? Con una fuerza expresada como una función exponencial complejo. Entonces,
todo, o sea, todo me va a dar complejo, ¿verdad? Pero esencialmente, yo sé que si yo ocupo, vean que esto, ¿verdad? De aquí se desprende, si ocupo la solución ante un coseno, ¿verdad? Ante una fuerza en forma de coseno, por ejemplo, es este por este primero, nada más tengo que agarrar la parte real de la solución, es decir, también la constante, la agarro a parte real, y si ocupo la solución para el seno, ¿verdad? Por P sub 0, o sea, función para una fuerza expresada como función sinusoidal seno, nada más tengo que agarrar toda la solución correspondiente a la parte imaginaria, incluyendo las constantes A y B, ¿verdad? ¿Ok? Pero bueno, esto no es de mucha importancia, nada más es como ilustrarles la solución final, ¿verdad? Solución general que ya obtengo, que es bastante complicado. Sin embargo, ahora vamos a ver gráficamente de que estos constantes A y B que se necesitan, ¿verdad? Para la solución, para la parte transitoria de la solución, en realidad se disipa rápidamente y no es importante ni siquiera para problemas, para, digamos, efectos prácticos. Nunca van a necesitar encontrar estas constantes A y B, por dicha, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a usar los datos, ¿verdad? Vamos a asumir un amortiguamiento de 5% y vamos a definir un caso donde la frecuencia de la fuerza externa, o sea, la frecuencia de la fuerza externa es este omega de aquí, ¿verdad? Omega de la fuerza externa, este omega es de la fuerza externa PT, es P sub 0 de EI omega T. Y ese omega n, por supuesto, es lo que conocemos como raíz cuadrada de K entre M, ¿verdad? La frecuencia natural intrínseca. Entonces, en ese caso, la fuerza, la frecuencia circular externa, ¿verdad? Que es, recordemos, es esa velocidad con que el fasor barre, ¿verdad? El plano complejo. Esa velocidad es menor, o sea, es más lenta que la frecuencia circular natural del sistema. O sea, la fuerza digamos, la velocidad con que actúa en el sistema es más lenta que la velocidad o la frecuencia con que oscile libremente el sistema, ¿verdad? Y vamos a asumir que empieza el sistema con condición inicial de cero, de formación inicial de cero, y que tiene una velocidad inicial dada por esto, ¿verdad? Es una constante, esencialmente, para simplificar efectos de gráfico. Ahora sí, cómo se vería la solución general en comparación con las soluciones, por ejemplo, solución estacionaria, ¿verdad? Y la solución, por ejemplo, si fuera estática la fuerza. Entonces vemos aquí. La línea blanca, ¿verdad? La línea blanca es el desplazamiento total, ¿verdad? O la respuesta U, ¿verdad? La respuesta de formación de desplazamiento U total del sistema. Vean que esta línea blanca, ¿verdad? Esa línea blanca de aquí, que es esta blanca, ¿verdad? Vean que tiene dos frecuencias. Vean que tiene una que sí, que es este amarillo, ¿verdad? Que se ve aquí. Una es que es la frecuencia circular de la fuerza externa, ¿verdad? Que es más lenta, que actúa lentamente, ¿verdad? En comparación con la frecuencia circular natural tiene periodo más corto, ¿verdad? Que el periodo de la fuerza externa. Vean que tiene dos frecuencias, una es esta, vean que tiene un periodo mucho más corto, es decir, omega es más alto, este es T sub n, ¿verdad? Mientras tanto, de acá, ¿verdad? Este es de aquí, es el periodo de la fuerza externa, también le puedo poner periodo TP, ¿verdad? Periodo de fuerza externa. Sin embargo, como ya hemos dicho, ¿verdad? La solución transitoria, ¿verdad? La solución homogénea, ¿verdad? De la correspondiente a vibración libre, como es acotado por un exponencial negativo, su amplitud es decae rápidamente. Vean que la amplitud, ¿verdad? Ya pronto converge y al cabo, digamos, de dos ciclos, yo digo que unos
2 ciclos, ¿verdad? Unos 2 ciclos de fuerza externa, ya la solución total, o sea, el desplazamiento total, que es la solución general, ¿verdad? Que es gráfico de la solución general, la línea blanca. Voy a borrar las acotaciones para que se vean de nuevo, ¿verdad? O sea, la línea blanca, que es la solución general, al cabo de unos 2 ciclos de la fuerza externa, ya es exactamente la misma que el desplazamiento estacionario, que es, o sea, la línea amarilla, ¿verdad? Que no se ve muy bien aquí inicialmente, quizás porque se superpone con la línea punteada verde. Este desplazamiento estacionario esencialmente es la solución particular, ¿verdad? Y la blanca, que es el desplazamiento total, es la solución general, que es la homogénea complementaria más la particular. Y al cabo de unos 2 ciclos ya era min, ¿verdad? Ya convergió, ya converge a la solución particular. Entonces, en otras palabras, en realidad la solución complementaria no es importante, ¿verdad? En el caso de vibración armónica, tengo un sistema amortiguado porque su amplitud decae rápidamente, ¿verdad? Y este verde punteado, ¿verdad? Es para tratar de, eh, de hecho, es un desplazamiento ficticio, estático, porque en realidad nunca es estático, ¿verdad? Pero es tratar de imaginar que si el sistema, digamos, esta línea punteada verde, es tratar de imaginar que el sistema estuviera sujeto a una fuerza, digamos, sinusoidal, ¿verdad? Y que la solución, ¿verdad? Sea esencialmente P sub 0 entre K por E y omega T. O sea, sin el FAT. O sea, es una línea donde yo trato de comparar cuál sería la respuesta estática, entre comillas, como si no existiera el factor de amplificación dinámica, ¿verdad? Para ver cuál es ese efecto dinámico en amplificar la respuesta. Para eso es esa línea verde-azul punteado, ¿verdad? No es una solución, no es un desplazamiento real, sino es un desplazamiento nada más que sirve de comparación, ¿verdad? Para ver cuál es ese efecto de amplificación dinámica que experimenta el sistema debido al factor de amplificación dinámica, ¿verdad? Que ese factor está en función de razón de frecuencias y de Cassini. ¿Okay? En ese caso, no hay mucha amplificación, ¿verdad? La solución particular que es el desplazamiento estacionario en comparación con el estático, porque la razón de frecuencias es baja, ¿verdad? Ahora más adelante vemos el gráfico del FAT, a ver cómo se comporta el FAT, ¿verdad? Okay, ese es el primer caso, ¿verdad? Para ese juego de datos. Ahora, ¿qué pasa si aumentamos un poco quizás el amortiguamiento? Tampoco mucho. Siempre en el rango de amortiguamientos normales para horas civiles. Y ahora cambio, o sea, invierto ahora razón de frecuencias. Ahora razón de frecuencias tengo una frecuencia de la fuerza 5 veces mayor a la frecuencia circular natural. Es decir, la frecuencia, la fuerza externa es mucho más rápida, ¿verdad? O sea, actúa velozmente, mucho más veloz que la rapidez con que se demora el sistema en su vibración natural, ¿verdad? En su vibración libre, completar un ciclo. La rapidez ahora es mucho mayor, la fuerza externa, ¿verdad? O sea, la fuerza externa es como una frecuencia alta, mientras que en vibración libre el sistema, la frecuencia es bajita. Con inicio inicial, mantenemos que empieza cero, ¿verdad? Desde información cero, y que tenga alguna velocidad inicial, digamos. Ese es el valor, ¿verdad? Y ahora vemos cómo es la solución, ¿verdad? Entonces igual graficamos la solución general, ¿verdad? Que es línea blanca, esa línea blanca, desplazamiento total, ¿verdad? De solución general. La amarilla es el desplazamiento estacionario y la verde punteada, verde azul punteado es como si fuera eh,
pues, como si fuera estático, ¿verdad? Es un caso hipotético, ¿verdad? No es real, nada más me sirve de comparación para ver cuál es el efecto del factor de amplificación dinámica, el FAT, ¿verdad? ¿Cuál es su efecto en amplitud del sistema? Y vean que la fuerza ahora, o sea, la fuerza, por ejemplo, es representado por esa línea punteada verde-azul, ¿verdad? O sea, la frecuencia de fuerza es más rápida. Mientras tanto, la vibración libre, ¿verdad? O sea, la frecuencia natural del sistema, vean que ahora es esta, ¿verdad? Tiene un periodo mucho más largo, ¿verdad? O sea, tiene un periodo mucho más largo, es mucho más lento que la velocidad con que actúa la fuerza externa, ¿verdad? O sea, no es esto, ¿verdad? No es estos ondulaciones, sino es como el promedio, ¿verdad? De todo este ciclo, ¿verdad? Mientras tanto sobre ese onda larga, ¿verdad? Es donde actúan este, estas frecuencias rápidas de la fuerza externa, ¿verdad? ¿Ok? Pero no importa. Al fin y al cabo, igual después de un par de como unos 3 ciclos, ¿verdad? De vibración con la frecuencia natural, ya la solución general, ¿verdad? O sea, el desplazamiento total, de nuevo eh, llegó a ser igual que el desplazamiento estacionario, o sea, solución particular. O sea, de nuevo comprobamos de que aunque la frecuencia ahora de fuerza externa es mucho más alta, ¿verdad? Que la frecuencia natural, 5 veces más alto, pero igual al cabo de unos 2, 3 ciclos digamos, en el periodo natural, digamos, en omega n, ¿verdad? Que es este periodo largo, ¿verdad? El lento, ya la solución general, o sea, la parte transitoria, se disipa y queda entonces solución general igual que la solución estacionaria, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, lo que importa en vibración armónica, el sistema amortiguado, es únicamente la solución particular o la solución estacionaria. Y aquí la comparación con la línea punteada verde es que, bueno, si fuera una fuerza estática, ¿verdad? Si fuera una fuerza estática, digamos que se aplica este P sub 0, fuerza, fuerza externa es igual a un P sub 0 por E y omega T, ¿verdad? La deformación estática hipotética, ¿verdad? Sería P sub 0 entre K, E y omega T sin el FAT, ¿verdad? O sea, esa línea punteada verde es decir, es asumir que no existe ese efecto dinámico. ¿Cuál sería la deformación estática? Sería representado por esta línea punteada verde-azul, ¿verdad? Por esa línea punteada verde-azul, ¿verdad? Que estoy rayando. La amplitud P sub 0 entre K es esta, ¿verdad? Esa es la amplitud P sub 0 entre K. ¿Y cuál es el efecto dinámico? Veamos la solución estacionaria, ¿verdad? Que es representado por línea amarilla. La amplitud de la solución estacionaria, ¿verdad? Vean la amplitud. Aquí, en ese caso, cuando la frecuencia externa es mucho más alta, 5 veces más alto que la frecuencia circular natural, vean que en vez de amplificar, ¿verdad? El efecto dinámico, ¿verdad? El efecto dinámico, en vez de aumentar la amplitud, más bien me reduce la amplitud. O sea, el efecto dinámico, vean que con estos dos casos, ¿verdad? Un caso donde omega entre omega n es igual a 0.2, el caso anterior, donde hay una leve amplificación casi imperceptible, y en ese caso donde la razón de frecuencia es bastante grande, vean que en vez de amplificar, más bien me disminuye la amplitud, ¿verdad? Entonces, esta razón de frecuencias juega un papel crucial en determinar cuál es el efecto dinámico de una fuerza armónica en el sistema, en este caso, amortiguado, ¿verdad? ¿Ok? Ahora vamos a ver un tercer caso, ¿verdad? ¿Qué pasa si tengo un casi de 5%? Ahora,
estoy en resonancia, ¿verdad? Igual con condición inicial, de información cero inicialmente, con la velocidad inicial dado por una constante. ¿Cuál sería el efecto? Bueno, como entro en resonancia, ¿verdad? Vemos de que la solución general, ¿verdad? Que es representado por la línea blanca, vean que entonces empieza a crecer lentamente la amplitud, porque estoy en resonancia, pero llega a un punto después de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, unos 11 ciclos, 12 ciclos, ya la amplitud, ¿verdad? Llegó a ser igual que el desplazamiento estacionario, o sea, solución particular. De nuevo, en caso de resonancia, igual, ¿verdad? La solución este, eh, homogénea, ¿verdad? La transitoria, al ser acotado por exponencial negativo, se disipa rápidamente y la solución, lo que cuenta, lo que vale, al fin y al cabo es la solución particular o la solución estacionaria, ¿verdad? En este caso es la línea amarilla. Y si comparamos el caso de resonancia, ¿verdad? En este caso tiene el 5% de amortiguamiento, comparamos la amplitud, vemos de que si fuera una fuerza estática, provocaría una información estática, ¿verdad? Dado por la línea punteada, verde-azul. Y al ser 5% de amortiguamiento, me está amplificando unas cuantas veces, bueno, tal vez unos, 5% es como unos 10 veces más, ¿verdad? Unos 10 veces la amplitud. Entonces, esa amplificación es debido al efecto de el factor de amplificación dinámica. Entonces, después de esos tres gráficos, ¿en qué podemos concluir? Bueno, podemos, a partir de los tres ejemplos anteriores, se observa, ¿verdad? Que la parte transitoria de la solución, que corresponde a la solución complementaria, se disipa rápidamente después de varios ciclos, en el caso subamortiguado, que es el caso que nos interesa, y la respuesta que permanece es la estacionaria, que corresponde a la solución particular. Y como conclusión, ¿verdad? Se puede considerar únicamente la solución particular, UP, ¿verdad? En función del tiempo, o la solución estacionaria para la respuesta en vibración armónica de un sistema amortiguado, ¿verdad? Escrito de esta forma. Esta sería la solución, este, digamos, para efectos prácticos, para eh, como respuesta, ¿verdad? De vibración armónica de un sistema amortiguado, ¿verdad? O sea, no tengo que incluir para nada la solución homogénea. Con este es más que suficiente. Y la solución particular está dada por tres partes. Recordemos la información estática, que es P sub 0 entre K, ¿verdad? Que es esa amplitud de la fuerza, ese P sub 0, ¿verdad? P sub 0 es la amplitud de la fuerza sinusoidal, entre K es rigidez de resorte, por el factor de amplificación dinámica, efecto dinámico, ¿verdad? Y el tercer término es el sinusoidal, ¿verdad? Sinusoidal, con un ángulo de fase. Y por supuesto, la frecuencia, su sinusoidal que oscila, ¿verdad? Que oscila con la frecuencia de la fuerza externa. Por lo tanto, la frecuencia, ¿verdad? Del sinusoidal de la solución particular, o mejor dicho, de la respuesta de un sistema amortiguado ante fuerzas armónicas es la frecuencia de la fuerza externa. No oscila el sistema con la frecuencia natural del mismo, ¿verdad? Es con la fuerza, con la frecuencia de la fuerza externa, omega. ¿Okay? Y al final le echamos un vistazo de por qué es que en los tres casos, ¿verdad? Amortiguamiento, bueno, en el caso de resonancia, me amplifica mucho, ¿verdad? La respuesta del sistema. Y cuando la razón de frecuencias aumenta, en este caso vimos, ¿verdad? Cuando fue 5, más bien me disminuye mucho la amplitud. Entonces aquí podemos graficar, ¿verdad? Vean aquí hay gráficos que muestran la relación entre el FAT, ese es el gráfico del FAT, ¿verdad? Eje Y. También aquí está un zoom, un acercamiento, en función de razón de frecuencias omega entre omega n, ¿verdad? También aquí podemos encontrar un gráfico de función de ángulo de fase phi sub 0 en función de razón de frecuencias. Aquí
algo muy breve, ¿verdad? Veamos de que dependiendo de diferentes razones de amortiguamiento, en el caso de resonancia, ¿verdad? Cuando razón de frecuencias es 1, es decir, omega es igual a omega n, si casi es pequeño, 1%, puede llegar a amplificar la información, ¿verdad? Con relación a la estática, unas 50 veces, ¿verdad? Si fuera 2%, 25 veces. Si fuera 5%, unos 10 veces, y así, conforme más aumenta el amortiguamiento, ese factor de amplificación disminuye, ¿verdad? Aquí un poco de acercamiento y vemos de que si el amortiguamiento es mayor, ¿verdad? 20%, 50%, ya el máximo, o sea, el factor de amplificación máxima ya no necesariamente se da en resonancia, sino es que sea un poco a la izquierda, ¿verdad? Sea en una frecuencia un poco menor a la resonante. Esa es una observación, ¿verdad? Y si tengo mucho amortiguamiento del sistema, aunque entro en resonancia, ¿verdad? Por ejemplo, si tengo más del 50% de amortiguamiento o llego hasta 20%, digamos si fuera 20% que es el límite, ¿verdad? Por ejemplo, en horas civiles, lo más que me puede amplificar es unos 2.5 veces el FAT, ¿verdad? El FAT es 2.5. Ese es en relación, ese es el gráfico, ¿verdad? Gráfico que muestra cuál es el comportamiento de esa función del FAT, ¿verdad? Que está en función de razón de frecuencia y del amortiguamiento. Y ahora, ¿qué hay sobre el ángulo de fase? Phi sub 0, ¿verdad? Que acompaña al sinusoidal. Ese ángulo de fase, ¿verdad? Que es un tangente inverso, graficado se ve así, ¿verdad? Veamos nada más este caso, ¿verdad? Vean este que señala que tiene un amortiguamiento de 1%, este que es 1%. Este 1% es esa línea que está en el exterior, ¿verdad? Es esa que está en el borde externo, es este. Que va ahí. Si si recordemos cuál es la función para el ángulo de fase para un sistema no amortiguado. Para un sistema no amortiguado, en realidad, bueno, de hecho, la función de fase es cuando la razón de frecuencias es menor a 1, ángulo de fase de 0, ¿verdad? Totalmente. Es un caso ideal, ¿verdad? Hacia amortiguamiento. Y cuando razón de frecuencias es mayor a 1, ángulo de fase es 180. O sea, pasa drásticamente, ¿verdad? Y en ese caso, vean que cuando tengo un amortiguamiento muy bajo, ¿verdad? Cuando tengo muy bajo amortiguamiento, el comportamiento es totalmente igual, ¿verdad? Tengo casi que para todas las razones de amortiguamiento por debajo de 1. Todo el ángulo de fase, vean esta línea, ¿verdad? Esa función que está ahí en extremo. Vean que casi que todo este trayecto, ¿verdad? Hasta antes de 1 es ángulo de fase es igual a 0. Cuando se acerca a 1 es que empieza a cambiar rápidamente. Pasa por ángulo de 90, ¿verdad? Cuando es 1, ángulo de fase 90 y después una vez que la razón de frecuencia supera 1, o sea, supera la resonancia, supera la unidad, pasa a ser rápidamente un ángulo de fase de 180. Bueno, tiende rápidamente a 180, ¿verdad? Entonces, eso me comprueba de que en realidad, cuando tengo un sistema de muy bajo amortiguamiento, inclusive menor a 1%, su comportamiento casi que se puede idealizar como si fuera un caso no amortiguado. Entonces, la solución para el sistema no amortiguado también me aplica en ese sentido, ¿verdad? Y mientras aún más aumenta el amortiguamiento, lo que hace es en suavizar, ¿verdad? Después ya viene aquí, un poco más abajo viene la curva de 2%, viene después el 5%, después el de 10%, después el de 20%, y ahí cada vez la curva es más suave, ¿verdad? O sea, la variación del ángulo de fase es más suave conforme aumento amortiguamiento, pero algo muy importante que se observa en el gráfico es sin importar cuál sea el amortiguamiento. Bueno, siempre que sea amortiguamiento viscoso, ¿verdad? Que es el modelo que estamos usando.
No importa cuál sea el valor de amortiguamiento, si es resonancia, ¿verdad? Si es una frecuencia resonante, omega igual a omega n, el ángulo de fase siempre es 90 grados, ¿verdad? Ángulo de fase es 90 grados. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que sabemos, o sea, ¿para qué sirve ese ángulo de fase? En realidad lo que indica es, tengo la fuerza externa. P es igual a P sub 0 E I omega T. Tengo una respuesta. La respuesta es U estático por FAT por E I omega T menos phi sub 0. Lo que quiere decir, ¿verdad? Como eso, todo esto son funciones complejas, en términos de círculo de plano complejo, ¿verdad? Lo que indica es que la fuerza, ¿verdad? Que también está actuando, está girando en el plano complejo con una velocidad angular omega, ¿verdad? Omega, esta es la fuerza, digamos, esa es la fuerza P, ¿verdad? La respuesta del sistema es también, vean que la respuesta del sistema también gira, ¿verdad? En el plano complejo con velocidad angular omega, es este mismo omega, solamente que la respuesta está desfasada a unos 90 grados de la respuesta de la fuerza externa. Lo que quiere decir es que si la fuerza externa, por ejemplo, ¿verdad? Si la fuerza externa fuera un seno, la respuesta, ¿verdad? En resonancia, ¿verdad? Sería un coseno. Se desfasa 90 grados, ¿verdad? Eso es un desfase típico entre seno y coseno, ¿verdad? Sobre cuál es el efecto de ángulo de fase y cómo es que se relacionan, ¿verdad? Pues sabemos de que esta información, función de información U en el tiempo. Después yo agarro la función de información, lo multiplico por K, ¿verdad? Que es constante de resorte. Obtengo lo que se llama fuerza elástica, ¿verdad? Y después obtengo U punto y multiplico U punto por C, ¿verdad? Por coeficiente de amortiguamiento, obtengo lo que se llama fuerza de amortiguamiento y así derivo otra vez, obtengo fuerza inercial. Todos ellos van a tener entonces una relación de fase entre ellos con respecto a la fuerza externa que dependiendo entonces de cuál sea la razón de frecuencias, ¿verdad? Si estoy por debajo de 1 o por encima de 1, ¿verdad? Me da una relación. Puedo entonces realizar un análisis fasorial, ¿verdad? De esas fuerzas y ver qué está pasando en esa interacción entre esas fuerzas dinámicas cuando se está dando vibración armónica, ¿verdad? Para diferentes casos de razón de frecuencia. Y este estudio que se llama análisis fasorial, de verdad, de vibración armónica, será presentado en el siguiente video. Entonces, este video, ¿verdad? Eso sería todo en este video, todo sobre vibración armónica, ¿verdad? Para un caso de sistema amortiguado, ¿verdad? Subamortiguado. Muchas gracias por su atención. Entonces, nos vemos más adelante. Muchas gracias.